Y mientras abres tu Biblia, por favor, a uno de los libros que parecieran ser poco leídos, el libro de Números. Está en el Antiguo Testamento, en los primeros libros que vas a encontrar ahí. Y este capítulo, específicamente el capítulo 32, tiene una gran relación con nuestra vida presente. Mínimo vas a encontrar 4 temas dentro de este capítulo que pudieras tú colocar como antesala de la vida cotidiana. ¿Cuál fue el propósito del Señor de legarnos un libro tan antiguo? ¿Simplemente para ilustrarnos históricamente? ¿O tiene algún propósito más intenso del cual probablemente no lo hemos administrado o aprendido? El Antiguo Testamento tiene libros que en ocasiones parecen un poco repetitivos con tantos nombres, pero dentro de ese contexto hay enseñanzas que son valiosísimas. Y este capítulo específicamente habla de aspectos relacionados con nuestra vida diaria. Nuestra vida siempre está en una división de ideas, de pensamientos, en relación con una elección. Desde que te levantas tienes la necesidad de elegir. Y cada mañana inicia esa gran aventura donde la elección personal se convierte en el gran reto de la vida. Y la pregunta es, ¿cómo elegir sabiamente? ¿Cómo reconocer cuando estoy esperando una oportunidad por años y me he preparado académicamente, en oración, he decidido mantener mi confianza en que tarde o temprano Dios hará una muestra de lo que sería la solución a mi necesidad? Pero ¿cómo reconocer cuando las oportunidades son las que debemos aprovechar? Hemos venido hablando que la oportunidad es el tiempo cuando estamos listos, preparados. Pero también hay elementos que determinan cómo elegir. Y eso lo puedes trasladar en tu ámbito emocional, laboral, familiar, de negocios, donde tú te desenvuelvas. Porque la palabra de Dios no es simplemente una palabra que incida en el ámbito espiritual, que es la prioridad. Pero los principios emanados de la palabra tienen un enorme peso, una enorme influencia y un enorme poder de prosperar a quienes creemos que Dios puede seguir accionando cuando decidimos poner en práctica la palabra. Así que hay 5 versículos que son los primeros del inicio del capítulo. Y te repito, mínimo vas a encontrar 4 temas relacionados en este capítulo a nuestra vida diaria. ¿Qué hacer con las oportunidades? ¿Cómo infectar a otros con nuestro desánimo? ¿Cómo pelear la batalla a otros? ¿Y qué elementos eliminar de nuestra vida que son nocivos y que nos van a impedir continuar adelante? Son mínimo estos 4 temas que vas a encontrar en este capítulo. Por eso es que la Biblia es un conjunto de todos esos libros que Dios colocó para nuestro provecho. No es simplemente un libro que habla de fe. Es el manual de la vida para toda persona. Para cada aspecto de nuestra vida, ese libro es más que suficiente. Y debo decirte, por generaciones ha sido probado. Y por generaciones han sido bendecidos con ese libro. La Biblia es entonces nuestro manual. No solo es un manual de preparación, es la expresión de la voluntad de Dios para nosotros y es el consejo de Dios para quienes estamos ávidos de conocer qué hacer. Dios tiene una gran cantidad de condicionantes para hacernos
conocer su voluntad. Pero necesitamos el tiempo como hoy lo estás haciendo. Esta inversión de tiempo que tú estás dedicando no es un desperdicio, no es algo más. Es la mayor inversión de tu vida que va a rendir frutos a una cantidad enorme. Por eso dice la palabra que lo que tú y yo decidimos sembrar, cosecharemos. Y nuestra cosecha, déjame decirte, es abundante en el Señor. Dios no es escaso, Dios es abundante. Pero estas palabras que vamos a tener requiere entonces que tú y yo coloquemos nuestra atención. Si tienes que escribir, escribe. Y vamos a ponernos de pie para leer los primeros 5 versículos, por favor, capítulo 32. Permíteme leer el verso 1, por favor ustedes lean el 2, y así sucesivamente, hasta el 5 nos unimos. El verso 3, simplemente lo que voy a mencionarte, no son nombres, son ciudades. Permíteme leer. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Belén, y Beón, perdón. La tierra que Jehová dio delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Todos unidos, por favor. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Subraya esa frase. Toma tu lugar, por favor. Y no nos hagas cruzar el Jordán. Había tomado 40 largos años una marcha para llegar a la tierra prometida. Una gran cantidad había quedado postrado en el desierto. Y ahora llegaban prácticamente después de haber enfrentado a ejércitos, haber conquistado ciudades, y Dios los había preparado para llegar a la tierra prometida. La tierra de la promesa era donde fluiría leche y miel. La tierra que Dios había prometido superaba cualquier entorno de su tiempo. Pero aquí es donde entra el punto. ¿Qué hacer cuando obtenemos una oportunidad? Estas 2 tribus y media habían decidido, a través de observar su panorama y considerar que el lugar representaba el momento más idóneo para preparar su condición de agricultura y ganadería, donde tendrían un elemento que propiciaría su desarrollo, su crecimiento, prosperidad, multiplicación. Pero aquí es donde entra el punto. Nosotros estamos buscando oportunidades y cómo saber aprovecharlas. Pero ahora viene los riesgos que conllevan las oportunidades. No todas las oportunidades son divinas. Escúchame bien eso, por favor. No todas las oportunidades que se presenten en tu vida, en trabajo, propuestas, vienen de Dios. Y es precisamente el por qué algunos en ocasiones, al tomar una decisión, el día de mañana viene una insatisfacción, viene un conflicto, viene una gran cantidad de condicionantes adversas porque no fue esperada y confirmada en la voluntad de Dios. Tú y yo no tenemos las mismas opciones que las personas que no conocen a Dios. Ellos se mueven por lo que ven. Tú y yo necesitamos aprender a movernos por lo que creemos. La Biblia nos dice que Dios desea bendecirnos, y yo estoy seguro de eso. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Gracias, Señor. Él siempre está dispuesto a brindarnos tiempos para volver a recapacitar.
para volver a iniciar, para volver a colocar todas las cosas en la senda correcta. Pedro simplemente fue un hombre que negó al Señor en la más crítica situación, y no obstante Dios le concedió otra oportunidad. Jonás corrió de cumplir la misión a la cual fue asignado, y no obstante Dios esperó el tiempo y Jonás se arrepintió y el Señor le volvió a dar otra oportunidad. A mí Dios me ha dado oportunidades, y sin lugar a dudas tú estás dentro de su agenda también. Dios nos da oportunidades, pero entonces tenemos que aprender de la historia de quienes enfrentaron decisiones, cómo fue el resultado, qué podemos cambiar, alterar para corregir resultados que para ellos no fueron los más gratos. ¿De qué manera hacerlo? Y es que vivimos tiempos donde somos tan atraídos por toda la tecnología que ya no tenemos la habilidad de querer pensar, meditar y evaluar. Parece que todo es por impulso, como si apretaras el botón. Pero una decisión tiene, o una elección tiene un presente. Y ese presente conllevará condicionantes que llamamos inevitablemente consecuencias. Pero también tiene un impacto en el futuro de tu vida. Y las elecciones que tú realices estarán determinando también el lugar donde vives y las relaciones que tú vas a tener. A veces no pensamos eso. Pero cada vez que vamos a elegir, necesitamos tener un momento para evaluar. Y aquí es el primer punto. Una elección sin evaluación es una emoción. Escucha bien. Una elección sin evaluación es una emoción. En otras palabras, una elección que no colocamos bajo las condiciones correctas y nuestros intereses, emociones, inclinaciones definen nuestras acciones, estamos entrando en un terreno peligroso. Estas 2 tribus y media tenían ya la consigna: ¿dónde debería ser el lugar donde serían bendecidos y prosperados? Cruzando el Jordán. Fíjate bien. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos hablando de ellos si es que realmente fuera la mejor decisión que pudieron haber tomado? ¿Recuerdas a un profeta llamado Balaam unos capítulos atrás? Él conocía la voluntad de Dios. ¿Cuál era? No vayas con ese rey a profetizar. ¿Pero qué dijo Balaam? Yo voy. Y es que nuestra libertad de elección, que es un regalo divino, siempre conllevará un riesgo, porque en ocasiones somos llevados, conducidos por lo que queremos antes que lo que debemos hacer. Todos tenemos ese conflicto, porque nuestras inclinaciones en ocasiones se convierten en una fuerza poderosa de atracción que nos mueve, nos guían, nos conducen a aquello que tanto anhelamos, pero que está fuera de la realidad que estamos esperando. Así que Balaam, cuando decide ir a buscar agradar a quien lo había contratado, recordarás, el Señor levantó a una bestia de carga, una burra, para reprender a quien se supone debería conocer la voluntad de Dios y no alejarse de la misma. Estas 2 tribus y media escucharon desde niños, escúchame bien, desde niños escucharon que cuando llegara el día de libertad no era dentro de los términos de Egipto, sino sería cruzar el Jordán, donde tendrían la bendición de Dios
Y es lo que para ti, para mí, eso es lo que es este mensaje. La bendición de Dios no escatima. La bendición de Dios no es escasa, pero Dios tiene un tiempo y un lugar donde esa bendición se plasmará plena y abundantemente. Entonces no es lo que en ocasiones las oportunidades parecen. Suelen ser un espejismo. Suelen ser una ilusión. Y entonces recuerda, una elección sin evaluación es una emoción. Tenemos que observar con claridad qué es lo que representa esa oportunidad. Los sentimientos se inclinan, los hechos definen. Escucha bien. Los sentimientos se inclinan a hacer algo, los hechos definen el parámetro hacia donde tenemos que continuar. Los sentimientos hacen juicios muy superficiales, pero los hechos trascienden para colocarnos en la correcta dirección que debemos tomar. ¿Qué hacer con las oportunidades? Cuando repentinamente te llega una propuesta laboral y te dicen queremos que seas el próximo gerente, pero tienes que irte al desierto del Sahara. ¿Es la oportunidad que esperaba de verdad? Wow. Entonces, no es lo que en un momento dado estamos esperando. Dios nos va a dar directriz y para eso precisamente es lo que necesitamos colocar. El primer punto que tú y yo necesitamos poner en práctica es evaluar la propuesta que se tiene. ¿Qué incluye? ¿Qué es lo que las letras pequeñas dicen? Porque a veces leemos las letras grandes y las letras pequeñas te quitan todos los privilegios que las grandes dicen. Es como cuando vas a adquirir algo, las letras grandes del contrato te ponen, tú vas a ser el dueño, el propietario, vas a tener todas las facilidades y ya que firmas no leíste lo que decía atrás. Y te quedaste enganchado. ¿Qué parámetro determina o cuál es tu criterio que define una toma de elecciones? A veces no nos preguntamos, pero necesitamos estar conscientes que debe haber un criterio definido que evalúe, determine, especifique, califique la elección que voy a tomar. Mira, qué grato que tú y yo estamos escuchando esto. El mundo te va a cobrar por lo que estás escuchando si quieres ir a seminarios que hablan sobre estos temas. De finanzas, de emprendedores, de motivación. Te van a cobrar. Y el Señor nos ha dado su palabra para que aprendamos de todas estas cosas. Qué importante. Pero hay algo más que necesito compartirte. ¿Cuál es el parámetro que define o determinará la decisión o la elección que voy a realizar? ¿En dónde se sustenta? A veces la ambición le da una imagen de superación. En ocasiones el materialismo se convierte en una búsqueda personal. Pero en realidad, ¿qué es lo que determina cómo elegir sabiamente? En primer lugar, necesito decirte, cuando somos creyentes, el primer parámetro que define una elección debe ser los principios bíblicos de la palabra. Debe ser en otras palabras, la fe que nosotros tenemos, la fe que creemos. No es la fe que me conviene, estoy hablando de la fe que la palabra declara a la cual debo seguir. Y es que estamos en conflicto cuando vienen propuestas de esta naturaleza porque nuestros intereses están en juego. Y cuando estamos bajo presión, nos atrae más. ¿Por qué?
Porque queremos salir del pozo donde estamos y queremos cambiar la circunstancia que enfrentamos porque hay una propuesta que aparentemente nos brinda la solución a todos los problemas que tenemos. Hace años, cuando fue la guerra del Golfo y Kuwait estaba en crisis, tuve una propuesta de irme como arquitecto a trabajar allá. Me entusiasmó. El contrato mínimo era de 6 meses, con un salario en dólares enorme, donde ellos pagarían estadía, todo, viáticos, todo. Y mi esposa empezó, mínimo 6 meses debería ser el tiempo que yo estaría allá. Y mi esposa, no, es que no puede estar seguro. Y claro, como toda esposa, con 3 hijas, en medio de una situación y en la búsqueda de qué hacer. Y yo estaba más empeñado en buscar cómo hacer para prepararme e irme a Kuwait, porque era obvio que mi situación financiera, económica estaba en crisis. Los negocios que teníamos no habían dado nada más que solo conflictos. Así que mi esposa, como toda buena mujer, llamó a su hermano, a su familia que vive al otro Laredo, y le dijo, oye, ¿puedes ver esta compañía? ¿Es cierto lo que le están ofreciendo? ¿Es cierto que se va a ir? Y rápido mi familia allá confirmaron la noticia. Es correcto, es legal, la propuesta es lo que se está diciendo. Yo estaba dividido. Mis intereses eran más financieros porque creía que esa era una propuesta que pudiera aliviar mi situación, que pudiera darme la oportunidad de salir de todos los compromisos, pero el riesgo sería estar del otro lado del mundo mínimo por 6 meses sin tener relación con mi familia. Y es donde está el problema. Porque entonces una elección se convierte en un punto divisivo porque tus intereses están tratando de gobernar por encima de la razón. ¿Te das cuenta? La presión de las circunstancias se vuelve en ocasiones el distractor número 1 de los hechos, de la razón objetiva que se debe seguir. Y empecé a orar y con mi esposa, bueno, vamos a buscar la dirección de Dios para esta propuesta. Tenía poco tiempo para decidirlo. Y la premura, ven, estamos tocando, dándote este dinero, te lo enviamos desde antes. Y yo, imagínate con eso, como cuando dices, tengo hambre, y luego te ponen la comida encima. Y era una situación difícil. Si no tuviéramos fe, hubiera dicho, me voy. ¿Por qué? Porque era la razón más obvia. Pero déjame decirte, Dios conoce el mañana. Dios conoce lo que está más allá. Nosotros solo tenemos una parte del panorama. Nosotros vemos solo lo que alcanza a ver nuestra vista, pero no tenemos la capacidad de conocer qué circunstancias detrás de todo esto está. Después de orar y de evaluar y colocar todos los puntos, mis hijas se van a quedar solas, mi esposa también, y todo colocándolo al nivel donde ya no debería estar las necesidades determinando el curso. Y vino la palabra de Dios para definir, no era. No era. Y yo por acá, Señor, ¿cómo de que no va a ser? Con ese dinero sacaríamos todo. Superaríamos todo. Porque mi salario sería íntegro. Íntegro. La respuesta fue, no, pero era mi decisión, como esas 2 tribus y media, determinar si permanecía aquí o tomaba el avión para irme a Kuwait.
pero le doy gracias a Dios que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Dios nunca va a darte menos de lo que Él ya tiene reservado para ti. Pero tenemos que aprender cómo elegir sabiamente. Por eso mencioné que cuando se va a tomar una elección o una decisión sin evaluación, es una emoción donde generan todos nuestros sentidos un alto precio a pagar. Hay demasiados elementos involucrados en la toma de una elección que al rato tenemos un severo conflicto. Tomar decisiones sin una debida norma que defina cuál es el parámetro o el criterio a seguir, estamos entrando solo en la toma de decisiones donde yo creo y no donde la razón impere. ¿Qué criterio sigues tú? ¿Qué es lo que define tu toma de decisiones? ¿Los sentimientos? ¿Los intereses? ¿Inclinaciones? ¿La prosperidad? ¿El materialismo? ¿Qué es lo que hace la toma de decisiones? Así que hay algo que necesito enfatizar, y tal vez yo soy muy observador. Desde niño fui enseñado a ser muy observador. Muy observador. Tal vez por eso soy arquitecto, ¿no? Aunque quería ser doctor. Pero cuando tú observas a las personas, existe lo siguiente: nuestras elecciones revelan lo que somos. Lo que eliges revela lo que eres. ¡Qué tremendo! Qué necesario es aprender a observar, aprender a ver, aprender a analizar. Percátate, lo que las personas eligen están diciendo audible y visiblemente lo que hay dentro de ellos. Y es ahí donde tú y yo debemos colocarnos. Nuestra elección va a revelar públicamente lo que internamente soy. En otras palabras, todo el mundo va a saber por lo que elijo lo que soy. Y no es que tengo que agradar a otros. Mencioné que mi parámetro para definir la toma de decisiones o de elecciones debe ser un código que defina lo correcto de lo incorrecto, que establezca lo que es genuino de lo irreal, que defina hacia dónde voy y qué condicionantes espero el día de mañana. Muchas personas el día de hoy no tienen ni la más mínima idea cómo enfrentar su presente. Existe una gran cantidad de personas transitando a lo largo del país como resultado de no tener un parámetro que defina en dónde colocarse y qué decir. Mira, no voy a entrar en este punto porque no es la predicación, pero déjame decirte esto. La gente que es materialista establece el siguiente parámetro: sus posesiones determinan su hogar. En casa mi esposa tiene una leyenda ahí que dice: el hogar es donde está mamá. En otras palabras, donde están los papás, donde está la familia, ahí es el hogar. No es el punto geográfico, es el lugar donde decidimos habitar, donde nuestras relaciones se convierten en esa realidad. No está diciendo cuán grande o cuán pequeño puede ser, sino quienes habitamos en ese lugar somos la razón de estar ahí. Hay un texto, Génesis 13:10, por favor.
En el primer verso que leíamos, las 2,5 tribus tenían un conflicto porque fueron atraídos por lo que vieron. Ellos estaban, a través de lo que habían observado, despertó en ellos una condición que no quisieron eliminar porque había una promesa de cruzar el Jordán y habría mayor abundancia. La vista no es mala, el problema es cuando cambia la condición de nuestra fe y se convierte en el motor que define la toma de acciones. La vista es prácticamente algo que la Biblia nos enseña, que es lo que nos atrae, lo que despierta pasiones, deseos. Mira, es tan sencillo. Cuando en casa están haciendo un buen platillo, no decimos, se me hace agua la boca. ¿No es verdad? Bueno, al menos en mi vida. Porque sé que esto es una realidad, lo que vemos. Entonces, sucede algo. Lot, Génesis 13:10, vamos a verlo por favor. Dice, alzó sus ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, una vez más. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra. ¿Y qué sucedió antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra? Lot era un hombre que, igual que estas 2,5 tribus, tenían una enorme cantidad de ganado. Eran prósperos ganaderos. Dios los había bendecido y prosperado. Pero es nuestra responsabilidad saber qué elecciones vamos a tomar. Lot observó que la tierra frente a él tenía las mismas capacidades. Poseer esa tierra lo convertiría o lo catapultaría a un estado de riqueza superior. Y no quiero entrar en otro punto porque a veces la opulencia define nuestros gustos y deseos. Bueno, no vamos a hablar de materialismo hoy, pero eso es algo que necesito que tengas ahí muy claro. Lot observó el panorama y dijo, este es el lugar. Él empezó, al igual que aquellas 2,5 tribus, a percatarse el valor de la tierra, la prosperidad y lo fértil que representaba. Entonces, hay una palabra que el mundo utiliza mucho hoy. Hace unos días estábamos hablando en la reunión en la iglesia de algunas cosas. Esas 2,5 tribus y Lot empezaron a decir, ¿cómo me vería en esa tierra? ¿No? Hoy los motivadores dicen, véase en esa condición, piense, analice, dígase a sí mismo, ¿qué haría yo en esa tierra? Ya me veo gobernando ese lugar. Hoy estamos teniendo una gran usurpación en la iglesia de esta naturaleza. Siéntase bien cuando debemos decir si Dios quiere. Haga lo que usted decida, no, si Dios permite. Debo decirte que hay un cambio de lenguaje, pero no es el momento. Pero Lot, al igual que estos otros, empezaron a decir, ¿cómo nos vamos a ver en esa tierra? ¿Cómo se van a ver nuestros ganados llenos de amor, reproduciéndose? Vamos a ser multimillonarios. ¿Te das cuenta? Habían perdido la objetividad para la cual Dios los había llamado. ¿Es mala la prosperidad? No, en lo absoluto. Tenemos muchos personajes dentro de la Biblia que eran increíblemente ricos. Pero entonces, ¿cuál es el riesgo? Si no tenemos la habilidad de saber cómo manejar las bendiciones que Dios trae a nuestra vida. Cuando nos rebasan, nos volvemos esclavos de todas estas cosas. Así que tus decisiones o tu elección debe contar con un elemento que trasciende el presente. ¿A qué me refiero? No consideres el hoy. Cuando tomas una elección o dices vamos a elegir, estás considerando solo el momento actual,
pero trasládalo al tiempo posterior. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que habrá en la toma de decisiones que tienes a largo plazo? ¿Qué involucrará? Por eso el libro de Santiago nos advierte a todos los que digan mañana vamos a ir a negociar, cuidado. Porque no solamente eres tú, es tu esposa, tus hijos, tu familia, todo lo que está ahí. Hace unos días, unas semanas, estuve dirigiendo un funeral. Y esos sí eran mexicanos, eran un montón de hermanos, los que estaban ahí. Y ya estábamos reunidos y me dice uno de ellos, pastor, nos hace falta un hermano. Le digo, ¿otro? Sí. ¿Dónde está? En Washington. Le digo, ¿no pudo venir? No, es que tomó una decisión hace 20 años y no puede salir del país. Hicimos una videoconferencia para que él tuviera la oportunidad de estar al menos de una manera virtual en ese contacto. Y esas son las cosas que estamos hablando. Tenemos que considerar qué es lo que viene y es lo que no pensamos. Elige sabiamente, pero analiza y considera lo que trascenderá después de lo que tú decidas. Estas 2 tribus y media, tú lo vas a estar observando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Un enorme conflicto crearon los padres para los hijos y sucesivamente por no haber realizado sabias decisiones. Muchas personas prefieren vivir al margen de la bendición de Dios considerando que hasta ese momento han sido bendecidos, cuando todavía no se han dado cuenta que cruzando y esperar en Dios es donde está la bendición en abundancia. Si hasta ahorita consideramos que vivir al margen, al entorno, consideramos que Dios nos ha bendecido, ¿qué será cuando decidamos cruzar la línea y estar en la voluntad de Dios? Eso es lo que Dios está enseñando. El camino no será fácil. Habrá trabajo, habrá adversarios, habrá conflictos, retos, necesidades, circunstancias. Pero Dios ha prometido estar con nosotros a nuestro favor y peleando en contra de aquellos que están en contra de nosotros. Por eso dice la Biblia, yo estaré contigo en todo momento, en tiempos de crisis como en tiempos de bendición. Cada momento de tu día yo estaré contigo. Qué tremendo. Así que voy a decirte, hay un texto en Santiago 4:17 que nosotros decimos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver eso con las decisiones? Déjame decirte algo. La palabra que aparece pecado ahí tiene connotaciones que van más allá de lo que esa palabra implica. Esa palabra ahí significa que el que conoce y puede tomar sabias decisiones ha perdido el blanco. Esa palabra, pecado, ahí significa errar al blanco. Fíjate. Si nosotros sabemos anticipadamente cuál es nuestro objetivo, cuál es el propósito y no tomamos la decisión apropiada, hemos determinado errar, fallar al blanco, fallar el objetivo y lo vamos a perder. Mi objetivo, ¿cuál era? Para salir a Kuwait. Era darles una mejor calidad de vida, superar mis circunstancias económicas, propiciar que todo cambiara. Pero ¿qué iba a suceder? Conocía de antemano cuál era la voluntad de Dios y necesitaba tomar una decisión. Y aunque no fue fácil, déjame decirte, elegí hacer la voluntad de Dios. No es el camino fácil, pero es el camino más seguro. Hacer la voluntad de Dios no es nada fácil, pero es el camino más seguro.
Hacerlo a nuestra manera es tomar atajos. A la manera de Dios no los hay. Es caminar rectamente, pero Dios ha de estar con nosotros cada momento de ese proceso. Gracias, Señor. Qué tremendo, ¿ah? Así que, cuando lo material determina entonces la elección que vamos a realizar, estamos en un grave conflicto. Yo lo experimenté y entiendo perfectamente que a veces podemos encubrir con otros nombres lo que estamos experimentando para elegir algo. Pero cuando lo material define el curso de las acciones, estamos en una severa crisis, porque no es la realidad a la cual esperamos. Nos estamos sustrayendo de la verdad y estamos anteponiendo nuestros propios caminos, y la palabra nos dice: no seas quien confíe en su propia prudencia. ¿Qué hacer? Mira, la Biblia dice, Proverbios 10:22, es algo que necesitamos tener. Así que toda oportunidad tiene riesgos. Recuérdalo, toda oportunidad conlleva riesgos implícitos, visibles o invisibles, pero conlleva riesgos. Y si estás dispuestos a tomarlos, correcto, pero si tienes la capacidad de poder discernir de antemano lo que vas a enfrentar mañana, y si no tienes la fuerza para hacerlo, mejor abstente y quédate en el lugar donde estás, y Dios hará cosas más grandes. Esta palabra dice entonces, ¿cómo definir si la elección que voy a tomar es la correcta? Este parámetro va a determinar si efectivamente estoy en la verdad, con la razón y en la dirección apropiada. Porque la bendición de Dios empobrece. ¿Qué dice? Porque la bendición de Dios enriquece y genera dolor, pesadumbre, crisis, conflictos, división. Wow. Este es un parámetro que debes tener muy presente en tu toma de decisiones o en la elección que vas a hacer. Si lo que tienes frente a ti o la supuesta propuesta que ha llegado conlleva crisis, dolor, separación, conflicto, tristeza, desunión, entonces no es la bendición de Dios. No es la bendición de Dios, aunque sea muy bonita. Si no existe un parámetro de estabilidad y tú tengas la certeza que vas a tener paz en medio de esa circunstancia, puedes definir: la bendición de Dios propicia mi desarrollo, mi crecimiento, la solución, su comunión cada vez va a ser más preciosa, estaré más cerca de Dios, es la correcta. Pero si empiezas a ver fisuras en esa propuesta, entonces no es la bendición de Dios. Wow. ¿Qué elegir? ¿Qué hacer? Es importante. Con esto vamos a cerrar porque el tiempo nos gana. Elegir correctamente es nuestra responsabilidad. Hemos orado en ocasiones por oportunidades que Dios nos brinde. Que las puertas se abran. Que el Señor propicie, se abra una puerta donde hemos estado creyendo que vendrá la respuesta a la necesidad que tenemos. Y cuando se abre, a veces inmediatamente queremos entrar sin darnos cuenta que puede ser un riesgo. ¿Qué hacer? Evalúala. Colócala una vez más en las manos del Señor. Hemos dicho que las oportunidades rara vez se duplican, por lo general son solo una vez,
pero tienes un tiempo y un momento para poder escuchar la voz de Dios. En la lectura que iniciamos hay dos procesos de toma de acciones. En el primer verso del capítulo 32 de Números dice que ellos vieron, sus sentidos alimentaron sus deseos, sus sentidos propiciaron que pensaran más en emociones, y el verso 2 dice que entonces determinaron accionar. En otras palabras, el tiempo, el intervalo de tiempo entre ver y tomar la decisión es lo que tenemos disponible para accionar. Es como cuando te dicen, te propongo que seas el jefe de la empresa, decídeme ahorita. ¿Me puedes permitir mañana decirte? ¿Qué diríamos? Claro que sí. Ah, pero cuando dices que sí, pero vas a tener que empezar a viajar, no vas a estar aquí, te empiezan a dar una gran cantidad de condiciones que dices, ¿para qué dije que sí? Estaba mejor donde estaba. Hay un momento en que tú puedes tomar, orar con quien, como decía, con mayor, a quien le tienes mayor confianza. Acercarte con alguien, tener tiempo con alguien. Ayúdame a orar por esto. Que el Señor me dé sabiduría, revelación, si es la propuesta correcta, si es la oportunidad que estoy esperando. No puedo decir sí inmediatamente, pero puedo dejar un breve espacio para que me den el momento para orar y pedir a Dios dirección, consultarlo con la esposa, con los papás, y poder decir, permíteme unas horas para que pueda aclarar mis pensamientos. Y yo creo que esta es la mejor forma de tomar cualquier decisión en tu vida. Ver es decidir, creer es saber esperar en Dios. Qué importante. Y esto aplica en cualquier ámbito de tu vida. Mencioné de mi amigo, que cuando conocía a una muchacha aquí en la iglesia decía, me la ganan. Y constantemente yo le estaba reiterando, espera, no, con esta me caso y con esta. Pues era obvio que había necesidad de orar, de esperar, de consolidar. Y mira, supo esperar, y esa es una buena oportunidad. Tal vez tú estés esperando un ascenso laboral, quizás estás esperando una puerta abierta para catapultarte a otra esfera. O tal vez estás esperando que Dios permita ciertas condiciones para que seas bendecido y prosperado. Y déjame decirte, puede ser que sea pronta la oportunidad que se te presente, pero no decidas inmediatamente. Evalúala, considérala y pide tiempo, al menos mínimo una noche, no para que la consultes con la almohada no dice nada. Yo no entiendo por qué la gente dice, lo voy a consultar con la almohada, pues a menos que sea su esposa la almohada, o que sea su papá la almohada, no sé. Pero yo no alcanzo a saber quién es la almohada. ¿Va? Pero cuando tienes esa oportunidad, aprendamos a no apresurarnos. Evalúala, considérala, pide mínimo esa noche para que otro día lo puedas decidir, y entonces las cosas sucederán. Evaluemos entonces. Vamos a ponernos de pie. Tú tienes un futuro, gracias a Dios, que esperamos que llegue. Estamos confiando en que Dios tiene cosas más grandes para mañana. Dios tiene un principio. Dios siempre se reserva las cosas para el futuro. Si hoy tu vida es bendecida, nada es comparable con lo que viene el día de mañana. Si hoy el Señor ha derramado de su gracia y de su amor, no es nada con lo que viene en el futuro. Pero es nuestra decisión.
cómo tomar una elección segura. ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Señor sabiduría, revelación, que nos dé discernimiento, que el Señor nos ayude a no apresurarnos, porque nuestras decisiones conllevan consecuencias y en ocasiones son irreparables. Pero si Dios nos permite ser sabios y evaluamos, probablemente tomaremos una decisión con más calma, pero con el respaldo de Dios para bendecirnos. ¿Quieres cerrar tus ojos ahí donde estás? Habla con Dios. Tal vez tú estás esperando oportunidades de toda índole, pero hoy has escuchado cuál debe ser el parámetro que define cómo hacerlo. Señor, agradecemos la exposición de tu palabra. Nos muestras condiciones de hoy y cómo enfrentarlas. Hay una gran cantidad de propuestas, de oportunidades que se presentan en nuestra vida, Señor. Y hemos sido inclinados a tomarlas inmediatamente y a veces no hemos medido el precio tan alto que podemos pagar, Señor. Pero ahora queremos pedirte sabiduría, revelación divina, para no correr, sino para evaluar, considerar, para colocar la verdad bíblica por encima de nuestros intereses. Y de esta manera, Señor, estaremos en la senda que tú avalas, en el camino que tú prosperas. Estamos conscientes que tú deseas como Padre amoroso bendecir y prosperar a tus hijos, llevarles por el camino de la bendición. Ayúdanos a alinearlos con tu perfecta voluntad y a caminar en obediencia y fidelidad, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos has concedido de abrir tu palabra y el Espíritu Santo abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para mantener nuestro presente en buenas condiciones y a la espera de un mejor futuro, Señor. Muchas gracias, Señor. Habla con Dios, y si tú tienes necesidad de orar, de que oremos por algo, sería grato que oremos si tienes algo en donde tienes que tomar una decisión, una elección. Nos gustaría orar contigo. Yo necesité de algunos que oraran por mí cuando estaba tratando de hacer una decisión de esa magnitud. Sí, Señor. Pues ella me restaurará.
Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Ese ya me restaurará, Me purificará. Gracias, Señor. Si podré Gracias, Dios. escuchar tu corazón. Hay algunas peticiones a través de internet, la señora Marcela, hay otras que están orando, pidiendo oración. Y creo que es un buen momento que tú y yo podamos orar, porque ese es uno de los propósitos de la vida cristiana, orar por aquellos que están en necesidad, aquellos que están en crisis. Si hay alguien aquí para orar juntos, sería una buena oportunidad, cualquiera que sea tu situación, es un buen momento para unirnos en oración. Ahí atrás, por favor, alguien acérquese aquí con Nena, gracias. Aquí atrás, si hay una necesidad, es un buen momento para orar juntos. Acérquense ahí y vamos a orar porque por quien a través de las redes sociales ahorita están buscando, pidiendo dirección, que el Señor les ayude. Ayúdame, vamos a orar. Padre, nos unimos a la petición de la señora Marcela y de aquellos otros, mi Dios, que por la lejanía y la distancia están pidiendo, Señor, nuestra ayuda en intercesión para propiciar tu dirección, para que tú lleves, mi Dios, la respuesta correcta en esos hogares que están hoy experimentando dolor, necesidad. Oh Padre, solo tú conoces lo profundo del corazón y el impacto que está generando las circunstancias que enfrentan. Es a ti, Señor, a quien clamamos, porque tú sabes dónde están y de qué manera hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, envía tu bendición que enriquece. Ayúdales a seguir superando los retos que hoy están enfrentando, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Abre puertas, mi Dios, que revelen que tú estás ahí, Señor, superando las condiciones de su presente. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que envíes tu provisión acorde a la necesidad y sean superados en el nombre de Jesús. Trae consuelo, trae paz, descanso a su alma, Señor, fe para mantenerse firmes y continuar hacia adelante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Para despedirnos, pudiéramos cantar maravilloso para despedirnos. Y vamos a entonarlo una vez y después oraremos para irnos, ¿te parece? Mientras oramos, todavía están orando. Una vez suave y después oraremos. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. A mí. Gracias, Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso.
Puedes levantar tus manos, puedes cerrar tus ojos, dejarte envolver por su gracia, por su amor. Que Dios está aquí. Me ama a mí, maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí, maravilloso es. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Me sacia, me enriquece. Cuando siento que Dios me ama a mí. Padre, te damos gracias por ese gran privilegio de disfrutar tu amor. Inmerecida gracia recibida. Oh, del cielo descendió y libertad vino a dar. Las puertas de la prisión abriste, el yugo se pudrió y hoy salimos a libertad, Señor. Gracias por este privilegio. Señor, agradecemos que hoy tu Espíritu Santo en nosotros propicia cada día caminar de tu mano, Señor. Ayúdanos a compartirle a otros de tu gracia y de tu amor. Prepara citas divinas donde otras personas te conozcan. Y Señor, gracias, porque este es el principio de la semana donde tus bendiciones continuarán incrementándose plena y abundantemente en la vida de mis hermanos, familia y sus actividades, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Y llévanos a nuestro hogar con tu cuidado amoroso, y el gozo de tu salvación nos inunde, Señor, cada día para continuar cantando. Maravilloso eres tú, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga y les multiplique. Salúdese, bendiciones. Maravilloso